propio genotipo, que es distinto al de ustedes. Cada uno tiene su propio genotipo. Y se llama genoma, el concepto de genotipo no está explicitado en esa placa, y se llama genoma al conjunto de genes propios de la especie. Por eso hablamos del genoma humano, del genoma de la tortuga, del genoma del gato, del genoma del perro, del genoma del caballo, ¿sí? Del genoma de la cotorra, ¿se entiende? O del guacamayo. Entonces, tenemos que diferenciar bien el concepto de gen del concepto de genotipo y del concepto de genoma. Entiendan que gen es un concepto que habla de una estructura individual en el ADN. Genoma habla de la característica genética o las características genéticas de una persona, de un individuo en particular. Perdón, genotipo. Genotipo habla de, me distraje, genotipo habla de las características particulares de un individuo en particular. Y genoma habla de las características genéticas de toda la especie. Muy bien. ¿El genoma incluye el ADN no codificante? No, el genoma incluye solamente el ADN codificante, solamente los genes. ¿Está? Bien, entonces, gen es un concepto individual, un segmento de ADN. ¿Sí? Genoma implica todos los genes que tiene una persona, por lo tanto es propio del individuo. Otra vez me confundí, genotipo. Perdón, no sé por qué la tengo con esto. Genotipo incluye las características genéticas de un individuo y genoma las características genéticas de la especie. ¿Está? ¿Se entiende? Me confundo porque estoy mirando las cámaras, entonces estoy pensando dos cosas al mismo tiempo. Una vez más lo digo para que no haya confusión. El gen es la estructura individual. Ahí estamos viendo genes, por ejemplo. Genotipo son las características de una persona en particular. Yo tengo mi propio genotipo. Camila tiene su propio genotipo. María tiene su propio genotipo. Y genoma es el conjunto de genes de toda la especie. Por lo tanto, es un concepto más abarcativo que el conjunto de genes de un solo individuo. Ahí se incluirían todos los genes que existen para el color de ojos, todos los genes que existen para el tamaño de la nariz, o para el tamaño de la oreja, o para el color de pelo, o para el color de piel. Gen, genotipo y genoma. ¿Se entiende? Gen, la estructura individual, genotipo, el individuo, y genoma, la especie. Perfecto. Ahora, tengan en cuenta que a partir del gen, a partir de un gen individual, las cadenas de ADN se usan para copiar una molécula de ácido ribonucleico. Y aquí viene un concepto realmente importante en el que a lo mejor nos vamos a detener un rato, pero necesitamos salud, Camila, espero que estés bien, pero básicamente vamos a tratar de entenderlo bien. Estoy viéndolos a todos, y algunos me apagaron las cámaras. Miren esto por favor. Esta placa hay que entenderla. Vamos a ir por partes en esta placa. Esto es una diapositiva, a mí me gusta llamarla placa, no sé por qué, pero me gusta llamarla así. Miren acá. Vamos a ampliar la historia por acá. No sé que hoy estoy medio... El programa hoy... A ver. No me deja trabajar con tranquilidad, pero ya lo vamos a hacer. Ahí está, ahora sí. Ahí está, muy bien. Vean esto. Todo el mundo con todas las luces prendidas, ¿sí? Esto que ven acá es parte de una molécula de ADN y obviamente en esa molécula de ADN es parte de un gen. Esto es un segmento de un gen. Es un pedacito de un gen. El gen es mucho más largo. Vean cómo estas dos cadenas de ADN son antiparalelas. Vean cómo, miren el sentido de una y miren el sentido de la otra. Son antiparalelas. Vean cómo una va de 5 a 3 y la otra va de 3 a 5. Esto era algo que nosotros estudiamos en la estructura del ADN. Y también estudiamos en la estructura del ADN
que las bases nitrogenadas eran complementarias en las cadenas. Adenina era complementaria a timina, ¿ven? Citosina era complementaria a guanina. Y esta complementariedad era característica de las dos cadenas que formaban parte de la molécula de ADN. Habíamos dicho que las cadenas de ADN eran complementarias y antiparalelas. Vean la secuencia y vean cómo la secuencia es complementaria con la de la otra cadena. Quiero saber si se ubican en la estructura del ADN. Vamos. Ah, ¿se acuerdan que eso fue lo que cayeron en la trampa, que había que dar vuelta a la cadena? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Que cayeron en la trampa algunos de ustedes que me odiaron ese día. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Bueno. Pero, ¿saben qué? Gracias a esa trampa nunca se van a olvidar. ¿Ven? Esta sería la doble hélice estirada exactamente. Bueno, pero no se van a olvidar nunca. Gracias a la trampa, no se van a olvidar nunca. Cuando uno mete la pata, nunca se olvida. Bueno. Ahora, presten atención a lo que voy a decir. Si esto es parte de un gen, una vez más, si esto es parte de un gen, si estas cadenas de ADN son parte de un gen, quiere decir que a partir de estas cadenas yo puedo copiar algún tipo de ácido ribonucleico. La flecha roja que está abajo, esta, es un ácido ribonucleico. Y vean cómo el ácido ribonucleico se está copiando, tomando como molde una de las dos cadenas. Y aquí viene el primer gran concepto que yo necesito que ustedes tengan, y si este concepto lo aprenden en esta clase, con el concepto que sigue después, yo estoy satisfecho. Yo estoy satisfecho. La cadena que se usa como molde, a partir de la cual se copia el ácido ribonucleico, miren lo que estoy diciendo, la cadena que se usa como molde, a partir de la cual se copia el ácido ribonucleico, es siempre, subrayo, siempre, subrayo exclusivamente, la cadena 3,5. De hecho, se la llama hebra, hebra quiere decir cadena, molde. Tiene varios nombres. Tiene varios nombres, pero el nombre que más se usa, vieron que acá tiene varios nombres, ¿ven? Pero el nombre que más se usa es hebra molde. Sobre esa hebra se fabrica una molécula de ácido ribonucleico que se hace a través de una enzima. Hay una enzima que fabrica este ácido ribonucleico. El nombre de la enzima lo tienen que recordar. La enzima se llama ARN, por ácido ribonucleico, polimerasa, ¿sí? Y vean cómo la ARN polimerasa usa la hebra 3,5 y a partir de la hebra 3,5 construye, fabrica, diseña una cadena de ácido ribonucleico complementaria a la hebra 3,5. Vean cómo la cadena de ácido, existen distintos tipos de ARN polimerasa, ahora vamos a ver que sí, Matías. Fíjense cómo la cadena de ácido ribonucleico que se fabrica es complementaria a la cadena 3,5. Vean la complementariedad, timina con adenina, adenina con uracilo, guanina con citosina, guanina con citosina, citosina con guanina, adenina con uracilo, timina con adenina. Esta hebra, sí, ya vamos a eso, Perla, esta hebra se llama hebra molde. Por lo tanto, la molécula de ácido ribonucleico que fabriquemos, sea cual fuere esta, puede ser mensajero, ribosómico, de transferencia, al que corresponda, la molécula fabricada a partir del gen, se fabrica copiando solamente la hebra 3,5 que se llama hebra molde. Se llama hebra molde. La otra no se copia, pero la otra cadena, la que no se copia, la que voy a poner en azul ahora, la que no se copia, esta, si ustedes la miran bien, la que no se copia, ¿sí? Van a ver que la secuencia de bases
de la cadena que no se copia, o de la hebra que no se copia, es la misma cadena del ácido ribonucleico, con la diferencia de que en vez de timina, en el ácido ribonucleico hay uracilo. Vean, por favor, que es la misma secuencia, vean. Adenina, adenina, timina, uracilo. Se cambia la timina por uracilo. ¿Ven? Es la misma secuencia, ¿se dan cuenta? Es la misma secuencia. Cambiando la timina por el uracilo. Entonces, tengan en cuenta esto. La hebra que se copia se llama hebra molde. ¿Sí? Y la cadena de ácido ribonucleico que se copia es complementaria a la hebra molde. Claro, tengan en cuenta que si la hebra molde va de 3 a 5, ¿ven? De 3 a 5. Si la hebra molde va de 3 a 5, ¿ven o no? La hebra codificadora va al revés. Va de 5 a 3. Pero, ahora, si comparan la hebra molde con el ácido ribonucleico, comparen la hebra molde con el ácido ribonucleico, el ácido ribonucleico también se coloca en forma antiparalela. Entonces, la hebra molde es la hebra 3,5. Insisto, la hebra molde es la hebra 3,5. Pero el ácido ribonucleico que se fabrica copiando la hebra molde y teniendo una secuencia complementaria a la hebra molde es 5,3. Por lo tanto, el extremo anterior del ácido ribonucleico es el extremo 5. Ahora, este ácido ribonucleico es entonces complementario a la hebra molde, que le sirvió de molde para fabricarse. Pero tiene una secuencia de bases que es casi la misma secuencia de bases que tiene la hebra que no se copia, con la diferencia de que en vez de timina tiene uracilo. Y la hebra que no se copia también tiene varios nombres. Pero el nombre que más usamos en la hebra que no se copia es hebra codificadora. Esa es la hebra que no se copia. Y cuando se estudia el gen, o sea, cuando estudiamos la composición o la estructura del gen, a ver, si un genetista va a estudiar la estructura del gen, la composición del gen o los elementos del gen, siempre el estudio se hace sobre la hebra que no se copia, o sea, sobre la hebra codificadora. Y ustedes me dirán, ¿y por qué el estudio del gen se hace sobre la hebra que no se copia? ¿Por qué no hacemos el estudio del gen sobre la hebra que sí se copia? Porque la hebra que no se copia es equivalente al ácido ribonucleico que se fabrica. ¿Se entiende? Entonces, este primer concepto es un concepto extremadamente importante. ¿El ADN espaciador tiene bases nitrogenadas? Sí, el ADN espaciador tiene bases nitrogenadas, pero obviamente esos pedazos de ADN espaciador no son parte de genes. No tienen información genética. A ver, quiero que miren el esquema, quiero que lo miren bien, y que escuchen por última vez lo que voy a decir en relación a este esquema, así que dejen de copiar lo que estén copiando, no lo necesitan porque todo está en el material de la academia, ¿sí? Dejen de copiar lo que están copiando. Sí, Mauricio, exactamente, así como decís. Escuchen esto. Esto es parte de un gen, quiere decir que el gen se continúa hacia adelante y hacia atrás. Es un pedacito chiquito de un gen. ¿Está? Esto es un pedacito chiquito de un gen. En este gen hay dos cadenas. La cadena que se va a copiar es la cadena 3,5. ¿Estamos? Esa cadena que se va a copiar, que es la cadena 3,5, se llama hebra molde. Tiene otros nombres. Miren todos los nombres que tiene. Pueden encontrar ese nombre o cualquiera de esos nombres en los libros. Pero el nombre que vamos a usar nosotros, porque es el que usa la facultad, es el de hebra molde. ¿Sí? La otra, la 5,3, la que no se copia, también tiene varios nombres, pero el nombre que vamos a usar es el de hebra codificadora. El ácido ribonucleico que se fabrica, que sería este ácido ribonucleico de acá,
miren que tiene un color distinto, se hace copiando la hebra molde. Vean que la secuencia de bases de ese ácido ribonucleico es complementaria a la hebra molde. Y la secuencia de bases de ese ácido ribonucleico es la misma secuencia de la hebra codificadora, la que no se copia, con la diferencia del uracilo en vez de la timina. Quiero saber si hasta acá básicamente entienden lo que digo. Pero aunque lo entiendan, 15 segundos para mirar. Todo el mundo mirando, cuento 15, cuento hasta 15, todo el mundo mirando la imagen y entendiendo la imagen. Vamos, esto es clave. Sin esto, todo lo que viene después no tiene ningún sentido. 15 segundos mirando esto. Vamos, miren, concéntrense en esto. Ahora, esto es parte del gen. El gen es mucho más grande. Esto es un pedacito del gen. Y acá viene otro concepto muy importante. Uno diría, bueno, si dijimos que el gen es el segmento de ADN a partir del cual se fabrica algún ácido ribonucleico, entonces, claro, uno dice, bueno, entonces el gen empieza acá. No. Hay sectores, los sectores que están por delante, todos estos sectores que están por acá, y más hacia adelante, que también forman parte del gen, aunque esos sectores no se usan para copiar el ácido ribonucleico. En otras palabras, solo una parte de la hebra molde, solo una parte de la hebra molde se usa para fabricar el ácido ribonucleico. Hay un gran segmento por delante que no se usa para eso, que se usa para otra cosa, pero que también es parte del gen. Entonces, en un gen largo, complejo, con muchos segmentos, la hebra molde se usa para copiar el ácido ribonucleico, pero solo una parte de la hebra molde. Y aquí viene otro concepto extremadamente importante. Cuando yo les dije que estudiábamos el gen, cuando un genetista estudia un gen, ¿cuál hebra estudia? ¿La molde o la codificadora? M o C, pongan M o C. ¿Cuál estudia? ¿Molde o codificadora? Exacto, estudia codificadora. Ahí estamos, codificadora. Ahora, miren esto. Cuidado acá. Vamos a la parte inferior de la placa. Miren esto acá. La hebra molde y arriba la hebra codificadora. Bien. Cuando estudiamos el gen, cuando los genetistas estudian el gen, le asignan un número a cada nucleótido. ¿Cómo hacen esto? Miren bien cómo hacen esto. Los números se asignan sobre la hebra codificadora, que es la que se estudia. Los números se asignan sobre la hebra codificadora. Esto tenemos que saberlo. El número 1 positivo, o sea, más 1, miren por favor, el número más 1, ¿ven? Se corresponde al primer nucleótido que se va a copiar. Obviamente se va a copiar no sobre la codificadora, sino sobre la molde, pero estamos estudiando el gen sobre la codificadora. El número más 1, otra vez le pongo una flecha, es el equivalente al primer nucleótido que se va a copiar. ¿Ven? Ese es el más 1. De ahí en más, en el sentido de la copia, los números aumentan en positivo. Por ejemplo, el nucleótido más 10 es el nucleótido equivalente al número 10 en el ARN. ¿Ven? Quiero saber si entienden cómo se colocan los números. Miren bien. Por lo tanto, si yo le digo el nucleótido más 14, ¿cuál sería el nucleótido más 14? Sería este. ¿Se dan cuenta? El más 15 sería este.
Siempre en el sentido en el que se copia el ARN. Por lo tanto, cuando enumeramos los nucleótidos del gen, exacto, cuando enumeramos los nucleótidos del gen y le damos un número positivo a los nucleótidos del gen, repito, y le damos un número positivo a los nucleótidos del gen, ese número positivo crece en el sentido en el cual el ARN se fabrica. Es decir, en este sentido, los números positivos crecen. ¿Y dónde comienza el +1? Acá comienza, en este. Cuando aumentamos los números +1, +2, +3, +4, +5, decimos que vamos corriente abajo, como en un río, corriente abajo. Ahí dice cadena abajo, secuencia abajo. También se usa el término corriente abajo. ¿Estamos? Y como dice Matías Hanglin, creo que así se pronuncia tu apellido, Matías, supongo que sí. Como dice Matías, el número -1 es el primer nucleótido por delante del que se copia. Ese -1 ya no se copia. Y aumentamos los números negativos en el sentido opuesto, es decir, para este lado. Conclusión. ¿Cuál es el hito, la marca que define los números positivos o los números negativos? O sea, que todo lo que está en positivo se copia, exacto. Y todo lo que está en negativo no se copia, muy bien. Esa es la idea. Por eso se le puso positivo a los que se copian y negativo a los que no se copian. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense cómo los números positivos están corriente abajo y los números negativos están corriente arriba. Uno diría, ¿por qué no pusieron al revés? Que es más fácil de recordar. Y bueno, no sé, se les ocurrió ponerlo esto de esta forma. Los números positivos están corriente abajo y los números negativos están corriente arriba. ¿Hasta dónde se copia? Se copia hasta el final del gen. Se copia desde el número 1 hasta que termina el gen. Y el gen puede terminar, no sé, en el 10.450, o en el 11.520, o en el 27.830, depende del tamaño del gen. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Algunos son más grandes y otros son más chicos. Entonces, si vamos a la placa general, ahora la vemos, ¿a qué velocidad se copia? Ya vamos a ver que es muy rápida la velocidad. Ya vamos a ver. Fíjense, miren por favor, miren esta placa. Ahora, yo quiero que ustedes memoricen esta placa en su cabeza. Que la memoricen, memoricen, entiendan esquemáticamente, esto les tiene que quedar para toda la vida, ¿sí? Esquemáticamente que en el gen hay 2 cadenas de ADN. Esto no importa de qué tipo de ácido ribonucleico se fabrique, porque esto es válido tanto para el que fabrica ARN mensajero como para el que fabrica ARN ribosómico o de transferencia o el ARN que fuera. Ahora, la cadena que se copia es la hebra molde y se copia desde +1 corriente abajo. La cadena que no se copia es la hebra codificadora y es sobre la hebra codificadora que se colocan estos números. Sobre la hebra codificadora también se colocan números negativos que van en sentido inverso en la zona en la que no se copia. Esto es algo que tienen que recordar sí o sí. Sobre las 5-3 van los números, exacto. Muy bien. Una vez más, mírenlo. Ahora, vamos a ver la siguiente placa. ¿Para qué sirven los números negativos? Te vas a dar cuenta enseguida. Y esta placa tan rara, retrocedo. Miren acá. Vamos a mirar ahora en la siguiente diapositiva, vamos a mirar ahora, presten atención, en la siguiente diapositiva vamos a mirar solamente, miren lo que vamos a mirar.
la hebra codificadora, nada más. ¿Se entiende lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva? Y vamos a colocar la hebra codificadora como si fuera una barra con segmentos y colores. ¿Está? ¿Ven la hebra codificadora? Memoricen en su cabeza la hebra codificadora. Extremo 5 adelante, extremo 3 detrás, números positivos, números negativos. ¿Está? En la siguiente placa vamos a ver solamente la hebra codificadora. Mírenla. Esto que ven acá, miren, 5, 3, es la hebra codificadora. Los segmentos, usted había dicho que en el ADN puede haber varios sectores de gen, cada vez que aparece un segmento de ADN se comienza la numeración de uno delante otra vez. Cada gen tiene su propia numeración, Amparo. O sea, cada gen tiene sus propios números. ¿Está? O sea que si yo tengo acá un gen, ese tiene sus propios números, el gen de al lado tiene sus propios números y empieza de nuevo, el gen de al lado también. ¿Estamos, Amparo? Miren por favor. Miren por favor. Esa es la hebra codificadora. Quiero saber si se entiende. Acá hay distintas barras, distintos segmentos, distintos colores para expresar alguna idea. Pero acá, miren acá, en este lugar, ahí, está el más 1. ¿Ven? Acá, bueno, vamos a ponerlo mejor, porque ya no me gusta. Acá, pero, ahora sí. Acá, la flecha roja, y me salió otra flecha. Hoy no me está funcionando la tecnología. Acá está el más 1, ¿ven? Ahí está el más 1. Incluso fíjense cómo se indica, ¿ven? Ahí está el más 1. ¿Lo ven o no? Ahí está el más 1. Acá, ahí, está el menos 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Por lo tanto, todo este sector acá termina el gen. Acá termina el gen. Ese es el final del gen. Ahí termina el gen. Lo voy a marcar de nuevo para que no queden dudas. Todo este sector es parte de la hebra codificadora. Sigue hacia acá, ¿eh? Hacia acá hay más. Hacia acá hay más. No está completo. Concéntrense. Una vez más lo digo. Todo este sector es parte de la hebra codificadora. Ya les explico los neutrones, Matías. Acá está el más 1. Por lo tanto, desde acá hasta acá, desde ese punto para atrás, está el sector del gen con números positivos que se va a copiar. ¿Sí? El sector del gen con números positivos que se va a copiar. Ese sector del gen con números positivos que se va a copiar fabrica este ácido ribonucleico que está aquí simbolizado por esta barra. ¿Ven? O sea, todo ese sector, que ahí aparece con el nombre de región estructural, es el sector del gen de la hebra, por supuesto, molde. Nosotros recuerden que estamos mirando la codificadora, que se va a copiar. ¿Está? Muy bien. De un número positivo a los números negativos, porque hasta ahí nomás se copia. A ver, Constanza, mirá, retrocedo.
Julieta, chicos, Julieta, escúchame, por favor, Julieta. Comenté hace un ratito que la hebra molde es la 3.5. ¿Es la 3.5? Claro. Por supuesto que sí. Pero nosotros estudiamos el gen sobre la hebra que no se copia, sobre la hebra 5.3, sobre la hebra codificadora. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la hebra que no se copia, la hebra codificadora. ¿Se entiende o no? Es la otra hebra la que se va a copiar para formar el ácido ribonucleico, que es este que está acá abajo. ¿Por qué no está dibujada la hebra que se copia? Porque el gen se estudia sobre la otra hebra, sobre la hebra codificadora. ¿Entendemos esto? Una vez más lo digo. Esta es la hebra de arriba. Miren acá. Esta hebra de acá, perdonen que sea repetitivo, pero necesito que lo entiendan. Esta hebra de acá, ¿ven? Retrocedo. Miren por favor. Es esta, vamos a tratar, Sabrina, es esta hebra de aquí. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esa hebra que simbolicé o que enmarqué en el recuadro es la hebra codificadora, la que no se copia. Ahí están los números positivos y negativos, pero es la otra la que se copia. Bueno, esa hebra es esta de acá. ¿Sí? Acá está el +1. Por lo tanto, se copia a partir de ese punto. Recuerden que la copia se hace sobre la hebra molde y nosotros estamos viendo la hebra codificadora porque es la hebra sobre la que se estudia el gen. Bien. A partir de ese punto se va a copiar el ácido ribonucleico, que sería todo esto que ven acá. Muy bien, quiero saber si nos entendemos. Por lo tanto, la parte que está por delante, este segmento que está por delante, todo este segmento que está por delante, que voy a poner en otro color, que tendría los números negativos, ¿ven? Que tendría los números negativos, no se usa para copiar ARN. Quiero saber si entienden esto. Bien, pero ese segmento que está por delante, que no se usa para copiar ARN, tiene sectores del gen. Los positivos en la hebra codificadora sí se copian, Villamayor. Los números positivos se copian, pero no en la codificadora, sino en la molde. Una vez más, estamos usando la codificadora para estudiar el gen, pero la que se copia es la molde. ¿Se entiende, Abril? Quiero saber si entienden esto. Abril. Muy bien. Los segmentos que están por delante, enmarcados en el recuadro azul, o en el rectángulo azul, tienen números negativos. Y en ese lugar hay segmentos, o sectores, o secuencias de ADN que se llaman promotores. Hay varios tipos de promotores. Ahí está señalado el promotor basal, pero también hay un promotor o un grupo de promotores proximales y un grupo de promotores distales. Hay 3 tipos de promotores: basales, proximales y distales. Esos promotores, promotor basal, promotor proximal, promotor distal, esos 3 tipos de promotores no se usan para copiar nada, pero se usan para regular el funcionamiento del gen. O sea, esos segmentos regulan el funcionamiento del gen. Hacen que el gen trabaje o no trabaje y definen la velocidad en la que el gen trabaja. Se llaman promotores. El más próximo es el basal, luego le sigue el proximal y luego le sigue el distal. ¿Sí? Puede haber los 3 tipos de promotores en un gen. Por lo tanto, estas partes también son constituyentes del gen. Los promotores, que están por delante, donde están los números negativos, también son partes constituyentes del gen, aunque no se van a usar para copiar nada, pero son segmentos que se usan para regular la actividad del gen. ¿Qué es lo que regulan? Que el gen funcione o no funcione, o sea, que esté activo o no, y que el gen funcione a mayor o menor velocidad.
Entonces, estos segmentos son segmentos reguladores. Esos son los segmentos con los que interactúa inicialmente la enzima encargada de fabricar el ARN, que se llama ARN polimerasa. Muy bien. Entonces, tengo en un gen, básicamente, un sector estructural. Mauricio, chicos, a ver, paren todo lo que están haciendo. Stop. Como en Matrix, paren todo. La cadena que se copia es la 3,5. ¿Está? La cadena que se copia es la 3,5. La 5,3 no se copia, pero es la que usamos para estudiar el gen. Por eso ahí aparece en esa barra con colores la cadena 5,3. No porque sea esa la que se copia, sino porque es esa la que se estudia. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Chicos, ¿saben cuántas veces dije esto? Todavía no hablé de eso, Janela. ¿Saben cuántas veces dije esto? Dije esto 8 veces. Así que no lo vuelvo a decir más. Yo también los quiero, por eso lo dije 8 veces. Si no los quisiera, no diría 8 veces. ¿Está? Bien. Ahora, los segmentos por delante, los segmentos con los números negativos, son los promotores. Promotores. Estos promotores definen o regulan al gen. Ahora, presten atención. En algunos genes, sobre todo en los genes que se usan para fabricar ARN mensajero, repito, una vez más, no me hagan repetirlo, ¿eh? En algunos genes, sobre todo en los genes que se usan para el ARN mensajero, miren lo que pasa. Dejen de copiar y miren lo que pasa, porque no voy a repetir 8 veces, ¿eh? Ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3. ¿Está? Miren bien. Una vez que el ARN se ha fabricado, en algunos casos, como por ejemplo, en los genes para ARN mensajero de los eucariontes, miren lo que dije, ¿eh? ¿Dije en todos los casos? No dije en todos los casos. Dije en algunos casos. Como por ejemplo, en los genes para ARN mensajero de todos, no, de los eucariontes, el ARN fabricado, este es el ARN fabricado, ahí lo marco, experimenta modificaciones. O sea, no se lo usa tal y cual se lo fabrica, sino que se lo modifica. ¿Estas modificaciones ocurren en todos los casos? No, ocurren en algunos tipos de genes. Miren esto. En algunos tipos de genes, algunos segmentos del ARN, como estos, los que tienen letras, se eliminan. Los segmentos que se eliminan fueron copiados, miren, ¿ven? Los segmentos que se eliminan fueron copiados. Cuidado con lo que digo ahora, Perla, atendeme. Cuidado con lo que digo ahora. Los segmentos que se eliminan fueron copiados. Bien. Los sectores del gen de los que se copiaron estos segmentos que se eliminan, a ver si lo digo de nuevo otra vez. Los segmentos A, B y C que están sobre el ARN mensajero fabricado van a ser eliminados. Estos segmentos fueron copiados. Ahora, los sectores del ADN, estos sectores,
a partir de los cuales se copiaron, se llaman intrones. Por lo tanto, los intrones están en el gen. Lo que pasa es que esos segmentos intrones, una vez que fueron copiados en el ARN, el equivalente en el ARN se elimina. Los sectores que perduran, que son los que tienen número, vean por favor, los que tienen número, ¿eh?, que también fueron copiados, y que no van a ser eliminados, fíjense cómo son los que van a quedar, ¿se dan cuenta? Se van a llamar exones. Por lo tanto, en algunos genes, no en todos los genes, pero en algunos genes, sobre todo en los genes de los eucariontes, nosotros somos eucariontes, las bacterias son procariontes, el sector que se copia contiene exones y contiene intrones. Los exones son los que se copian y luego perduran, no son eliminados en el ARN definitivo, y los intrones son los que se copian y luego son eliminados en el ARN definitivo. ¿Qué significa esto? Los exones serían los que tienen números, la parte azul, claro. ¿Qué significa esto? Cuidado. Significa que, si bien toda la región estructural del gen se copia, los exones perduran y los intrones se eliminan. Los que son eliminados son reciclados, o sea, los componentes son vueltos a utilizar. Pero, ¿para qué se copian los intrones y después se eliminan? Esa es la pregunta que todo el mundo tendría que haberme hecho. ¿Qué necesidad tenemos de copiar estos intrones para después eliminarlos? No, pareciera ser algo absurdo. No es absurdo, tiene su explicación, es muy importante, tiene que ver con... Pero ¿saben qué? No les voy a explicar por qué hoy se copian y se eliminan. Eso les voy a explicar en la próxima clase. Pero es muy importante, muy interesante. Les va a gustar mucho, ¿sí? Pero no les voy a decir hoy. No, hoy no les digo. Hoy no les digo. Quédense con la duda. Hoy no les digo. No, hoy no. No. A ver. Pero, aunque en realidad esto es muy importante, no le voy a decir hoy. No le voy a decir hoy, porque estoy mal hoy. Por eso no les digo hoy. A ver. Miren, por favor. Entonces, lo que me interesa es que entiendan que el sector, cuidado, el sector o los sectores que se codifican y que se copian, incluyen intrones e incluyen exones. Los que se eliminan son los intrones y los que perduran son los exones. Ahora, y fíjense en esto, esto que están viendo acá es un modelo tomando como base el ARN mensajero, o sea, esto es un gen que fabrica ARN mensajero. Y recuerden que el ARN mensajero lleva la información para fabricar una proteína. Ahora, miren esto. Miren lo que voy a mostrarles. Entonces, en este caso particular, que es el que nosotros vamos a estudiar mejor, porque es aquel en el que nosotros vamos a insistir mucho, por eso es el que tomamos como ejemplo y sobre este trabajamos, el ARN mensajero fabricado se va a llamar transcripto primario. Repito, el ARN mensajero fabricado se va a llamar transcripto primario. Miren el nombre. Algunos libros lo llaman pre-ARN mensajero. Bueno, ese transcripto primario va a ser modificado dentro del núcleo. O sea, no se va a usar en forma directa. Ahora, recapitulando, todo el mundo pare. Todo el mundo pare, recapitulando. Recalculando, como dice el GPS, ¿sí? Escuchen bien. Nosotros estamos viendo un caso que es el caso del ARN
mensajero de los eucariontes, fabricado a partir de un gen para ARN mensajero de los eucariontes. Ahora, en este caso, hay intrones y exones. En otros genes puede que no haya intrones y exones, ¿se entiende? Que directamente lo que se copie se mantenga todo. ¿Esto está claro? ¿Quedó claro esto? Bien. En este caso, así es Julieta, en este caso, el ARN se va a llamar transcripto primario. Ese transcripto primario va a ser modificado. ¿Y en qué consiste la modificación? En eliminar los intrones. Eliminamos los intrones, los hacemos volar, y nos quedan los exones nada más. Sin embargo, ¿esa es toda la modificación? No, porque en este caso, para proteger el ARN, al ARN hay que protegerlo, porque el ARN tiene que salir del núcleo y tiene que ir al citoplasma. Para protegerlo, se le coloca un elemento de protección. En todos los ARN mensajeros de eucariontes hay intro y exo, en la mayoría, en casi todos. Casi todos. Para protegerlo, se le coloca adelante y atrás un elemento de protección. Este elemento de protección que se le coloca adelante y atrás es como colocarle un tapón adelante y un tapón atrás, ¿sí? El elemento de protección ubicado en el extremo 5 se llama capuchón o caperuza, y se abrevia como CAP. Y el elemento de protección en el extremo 3 se llama cola, y se llama cola de poliadeninas, cola de polia. Por lo tanto, una vez que eliminamos los intrones, le agregamos un protector delante, el capuchón, y un protector detrás, el polia. ¿Se entiende? Es decir, los ARN mensajeros de los eucariontes deben ser modificados. Los ARN mensajeros, subrayo, de los eucariontes deben ser modificados. ¿De qué se les protege? Muy buena la pregunta de Rindel. El núcleo es un lugar peligroso. El núcleo vendría a ser como un bosque en Transilvania, de noche. Es un lugar peligroso. Un bosque en Transilvania de noche, donde hay vampiros y hombres lobo, ¿sí? Es un lugar difícil, peligroso. Y hay un montón de enzimas nucleares que se encargan de destruir todos los ácidos nucleicos que estén mal hechos, ¿sí? Todos los ácidos nucleicos que están mal hechos son destruidos de inmediato. Entonces, en el núcleo, donde están todas esas enzimas, hombres lobo, vampiros, lo que ustedes quieran, la bruja escarlata, si quieren, lo que ustedes quieran, ¿está? Destruyen los ácidos ribonucleicos que están mal hechos. Para evitar que esas enzimas destruyan este ARN mensajero que está bien hecho, se le pone una protección delante y una protección detrás, y las enzimas no le hacen nada. Esas enzimas que destruyen los ácidos ribonucleicos mal hechos se llaman nucleasas. ¿Está? Se llaman nucleasas. ¿Se entiende? Un segundo, que me están molestando ya. Un segundo, a ver, ¿quién me está escribiendo? Un instante. Un instante, ya estoy con ustedes. A ver. Esas enzimas, entonces, que básicamente destruyen los ácidos ribonucleicos que están mal hechos, se llaman nucleasas. Entonces, esa protección que se coloca al ARN mensajero se denomina una protección, básicamente es un elemento de protección para que las nucleasas no le hagan nada, para que yo pueda pasar, es como que yo pase a través del bosque de Transilvania con una ristra de ajos, ¿entienden? Nadie me hace nada. ¿A las que están defectuosas o mal hechas también se le pone esa protección? No, a las defectuosas no se le pone esa protección y entonces son destruidas. ¿Está? La protección en el extremo anterior es el CAP y la protección en el extremo posterior es en el polia. Ahora, si miran el ARN mensajero terminado, que sería este es el ARN mensajero terminado que sale del núcleo y va al citoplasma.
Algo parecido a eso, Matías, sí. Este es el ARN mensajero terminado que sale del núcleo y va al citoplasma. ¿Se entiende? Muy bien. Este ARN mensajero terminado que sale del núcleo y que va al citoplasma se usa para fabricar la proteína. Y acá viene otro dato. ¿Toda la longitud de este ARN mensajero se usa para fabricar la proteína? No. Una parte del ARN mensajero, este segmento, se usa para fabricar la proteína. El extremo anterior y el extremo posterior del ARN mensajero no se usa para fabricar la proteína. ¿Está? El proceso por el cual este ARN mensajero es tomado por un ribosoma, es leído por el ribosoma y el ribosoma fabrica la proteína, se llama traducción. Y el proceso por el cual el ARN mensajero se fabrica y cualquier otro ARN se fabrica se llama transcripción. Entonces, en esta placa hay un montón de datos muy importantes. Primero, lo que estamos viendo es la hebra. ¿El ARN mensajero en eucariontes siempre experimenta modificaciones? Sí. Sí. Entonces, lo que estamos viendo acá es la hebra codificadora, no es la hebra que se copia. Porque es la hebra que se usa para estudiar el gen. El sector estructural es el sector que se usa para copiar el ARN mensajero en este caso. Aquí está copiado el ARN mensajero. Ese sector estructural incluye los números son exones y las letras son intrones. Ustedes pueden ver que una vez que se fabricó este ARN mensajero, se copió y se libera del ADN dentro del núcleo, este ARN mensajero experimenta modificaciones. ¿Está? Insisto, este ARN mensajero experimenta modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones? Elimino los intrones. Mantengo los exones. Agrego una protección en el extremo 5, que es el CAP. Agrego otra protección en el extremo 3, que es el poli-A. Ahora sí, el ARN mensajero sale del núcleo. Cuando sale del núcleo, se va al citoplasma. En el citoplasma se usa para fabricar una proteína. ¿Cómo? La proteína es tomada por un ribosoma, y el ribosoma lee, el mensajero es tomado por un ribosoma y el mensajero es leído por el ribosoma. Y solamente la parte del medio del mensajero se usa para fabricar la proteína. El extremo anterior y el extremo posterior no se usan para fabricar la proteína. Una vez que la proteína esté fabricada, el extremo anterior de la proteína es el amino y el extremo posterior de la proteína es el carboxilo. AUG, todavía no te preocupes por lo que es AUG, te aclaro que se llama codón de inicio, pero ya lo vamos a aprender más adelante. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la mayoría de los ácidos ribonucleicos mensajeros eucarióticos tienen intrones y exones. Hay algunos que no, pero la mayoría sí los tiene. Quiero saber si entienden este esquema. Quiero saber si lo entienden. ¿Qué dice por acá? Donde la transcripción se desconfigura por ciertos motivos, empieza la mala traducción y empiezan las enfermedades genéticas. Sí, podríamos decir que sí, Ignacio. Cuando hay problemas en la transcripción, ¿el extremo 5 es el equivalente al amino? Sí, es el equivalente al amino. Sí, por ejemplo, cáncer. Muy bien. Quiero saber si entienden esto. ¿Sí? De vuelta. La cadena, fundamentalmente llamada cadena codificadora, es la que no se copia, pero sobre la cual se estudia al gen. Ahí vemos que el sector copiado, que genera un ARN llamado transcripto primario, repito, transcripto primario, incluye intrones y exones. Los intrones se eliminan, los exones perduran.
se agrega una protección en el extremo 5, el CAP otra en el extremo 3, el poli A sale del núcleo, va al citoplasma, lo toma el ribosoma lo lee, fabrica la proteína. La proteína es fabricada en un proceso llamado traducción. Y la fabricación de cualquier tipo de ácido ribonucleico se llama transcripción. ¿Estamos? Recapitulemos un poco. Recapitulemos. Miren acá. Yo les había dicho que un gen incluye dos cadenas. La cadena que se copia, que es la cadena molde, y la cadena que no se copia, que es la cadena codificadora. Sobre la cadena molde, apoyamos la enzima, se fabrica el ácido ribonucleico tiene una secuencia de bases complementaria a la cadena molde. Vimos que el nucleótido más 1 es el primero en copiarse, pero se lo dibuja o se lo escribe sobre la cadena codificadora. Los números positivos aumentan en el sentido en el que se fabrica el ARN. Los números negativos van para el otro lado. Los números negativos no se copian. Siempre colocan estos números sobre la hebra codificadora, aunque saben que la que se copia es la otra, la molde. Bien. Cuando vemos en mejor detalle el proceso, vemos que, sobre todo en este gen, este es un gen que se toma como modelo para estudiar, porque es el gen en el que vamos a tener que aprender más cosas. Si bien hay distintos tipos de genes, cuidado, hay genes para ARN mensajero, para ARN ribosómico, para ARN de transferencia y para ARN pequeños en eucariontes. Hay genes para ARN mensajero, para ARN de transferencia y para ARN ribosómico en procariontes, ¿sí? El gen que se estudia más es el gen para ARN mensajero en eucariontes. Esos genes, que son los que se estudian más, tienen esta característica que acabamos de ver. ¿Cuál es la característica? Primero, los sectores que se copian tienen intrones y exones. Estos intrones y exones, luego los intrones se eliminan, los exones se mantienen en el mensajero. Bien. El mensajero recibe una protección en CAP y otra en el poli A. Ese mensajero protegido sale del núcleo, es tomado por ribosomas en el núcleo, y en el núcleo, básicamente, es tomado por ribosomas en el citoplasma, y en el citoplasma básicamente fabrica la proteína. ¿Se entiende? Por favor, miren esto. ¿Está? Quiero saber si se entiende. Al estudiar la hebra codificadora, ¿qué dice acá? Al estudiar la hebra codificadora, no existe el problema del uracilo, ya que en el ARN, no existe ese problema, porque se sabe que en el mensajero, insisto, un segundo. En el mensajero, insisto, se sabe que la timina es reemplazada por uracilo. Quiero saber si hasta acá los promotores en la transcripción se eliminan. Los promotores no se copian. O sea, los promotores que están por delante, los números negativos, no se copian. O sea que esos promotores siempre trabajan sobre el ADN. Nunca se copian al ácido ribonucleico. ¿Se entiende? Los promotores no se copian. ¿Quién elimina los intrones? Ya lo vamos a ver. Entonces, es el ribosoma el que busca el ARN mensajero y no el ARN mensajero que va al ribosoma. Esto es algo como los enamorados, Perla. Los dos se buscan entre sí. ¿Sí? Quiero saber si hasta acá nos ubicamos. ¿Está? ¿Es algo necesario para saber qué función se va a dar? No entiendo tu pregunta, Ignacio. Pregúntame de nuevo o reformulala. Quiero que vean la imagen
Que se busquen, claro, sí. Es necesario que ambos se busquen para poder definir que se fabrican las proteínas. Ya vamos a ver cómo es que se buscan. Ya vamos a ver qué condiciones debe tener uno y el otro para que puedan trabajar juntos, el ribosoma y el ARN mensajero. Imagínense ustedes que este tema, miren, imagínense ustedes que este tema es un edificio de 10 pisos. Nosotros acabamos de pasar el hall de entrada de la planta baja. ¿Se entiende, no? ¿Los intrones se liberan por estar inmaduros todavía? No. Los intrones se liberan porque esos segmentos no guardan información genética. Los exones sí. ¿Estamos? Muy bien. ¿No le sirve? No le sirve, exacto. Muy bien. Quiero saber si hasta acá nos entendemos. Sí, nos faltan como 10 pisos todavía. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas hasta aquí. Dudas hasta aquí. Dudas hasta aquí. Vamos a comenzar a estudiar este tema. Vamos a comenzar a estudiar este tema. Este tema yo lo voy a seguir desarrollando todos los sábados. Voy a ver si algún sábado puedo dar más de una clase, porque este es un tema bastante largo. Decime, Ignacio. Nadie se va, ¿eh? Sí, estamos comenzando el tema. El proceso de modificación del ARN mensajero ocurre en el núcleo. ¿Cómo se llama ese proceso de modificación? Se llama procesamiento. Procesamiento del ARN. Así se llama. Justamente el nombre es fácil de recordar porque el proceso de cambio se llama procesamiento. ¿Qué pasa con los intrones cuando son eliminados? Esos intrones se degradan, son destruidos. No, no, no se usan para nada, son destruidos. ¿Alguna pregunta más? Sí, vamos a hablar, pero en la clase que sigue. ¿Había consultado algo? ¿Qué? No te vi, Guillermina. Consultarlo de nuevo, por favor. Decime, Guillermina. No me acuerdo. A lo mejor se me pasó o no me di cuenta de lo que me preguntaste. Sí, sí, Emanuel. Escúchenme, chicos, mientras Guillermina hace la pregunta. Le vamos a pasar... voy a mirar a ver qué dice el apunte y te contesto. Emanuel, nadie se va, ¿eh? ¿Querés explicarle, por favor, a los chicos cómo va a ser la asistencia mientras miro lo que me dice Guillermina? Hola, ¿Sí? ¿cómo estás? Hola, chicos. Explicarle, por Hola, favor, y hola. explicarle que le va a pasar un link y de qué se trata el link. Les comento, chicos, lo que le había dicho anteriormente. Desde ahora en adelante cambiamos un poquito la metodología de la asistencia. Hola, hola. No sé si alguno ya leyó su correo, es decir, si ya miró, le enviamos un correo con un texto informativo en base a lo que tendrían que hacer, digamos. Un segundo, chicos, porque me desapareció el chat. Un segundito. A ver, no los leo. Ahí apareció. Bueno, le llevo un correo donde le explique más o menos qué consiste el tema de la modificación de la asistencia. Es para beneficiarnos todos, sobre todo ustedes, para hacer un seguimiento más preciso de si están asistiendo, si no, y así poder tomar mejores decisiones para mejorar sus clases. Genial, lo hayas leído, Joana. En síntesis, en el correo le aparece un link a Google Forms donde les pide que ingresen su apellido y nombre con los datos con los que se inscribieron en la academia, y abajo tienen que elegir un nombre con el que van a ingresar de ahora en adelante a las clases de Zoom. Así que tienen que ingresar, disculpen chicos, tienen que ingresar con el nombre que hayan elegido ahí. Es decir, primero el apellido y después el nombre. Eligen uno de los nombres y se mantiene hasta el finalizar el cursado.
no pueden cambiarlo, no pueden modificarlo y tiene que ser idéntico al que escriben. Ahí te leo, Amparo. Ahí les aclaro chicos cómo se cambia. Eso es importante también. Escuchen todos, por favor. Cuando están en el Zoom, chicos, a veces ustedes tienen por defecto, tienen un usuario al entrar. Cuando ingresen les pido por favor, no voy a mandar al frente a nadie, pero hay 3 o 4 personas que siempre entran con un usuario raro, digamos. Se ve que utilizan un nick o un nombre diferente, digamos, para reuniones personales, e ingresan con ese nombre acá y yo le pido constantemente en todas las clases que los cambien. Tienen que ir, si están en la computadora, en la barra del Zoom, que por lo general aparece abajo, buscan en participantes, le hacen un clic en participantes, ahí se buscan en la lista que aparece en el cuadro, aparece una lista, obviamente buscan el nombre con el que están en ese momento, no va a aparecer el nombre de ustedes porque ustedes van a generar uno nuevo. A veces entra con el de la mamá, del papá, de un amigo, o un nickname que ustedes tenían puesto antes. Es decir, se buscan ustedes. Se buscan en la lista y cuando se encuentran ponen el mouse sobre el nombre y le aparece a la derecha, depende de si lo tienen actualizado o no al Zoom. Cuando ponen el mouse sobre su nombre les aparecen 3 puntitos a la derecha o si no dice más. Uno u otro, de una u otra manera se van ahí, le hacen un clic y ahí le da la opción de renombrar. Ahí le dan a renombrar y ahí escriben el mismo nombre con el que se registraron en el formulario que les estoy comentando que tienen que llenar de Google Forms, exactamente el mismo. Y es muy importante, chicos, que coincida exactamente con el que registraron. Le digo es muy importante porque si no, directamente no les computa la asistencia. Eso incluye mayúsculas y minúsculas. Es decir, si ustedes ponen, como debería ser, la primera mayúscula de su apellido y después su nombre en la primera mayúscula, si después ponen en minúscula, no le computa la asistencia. Si dejan 2 espacios entre, o 3 espacios, digamos, algo diferente a lo que escribieron, entre apellido y nombre, tampoco le computa la asistencia. Si agregan un acento, si lo quitan, tampoco le computa la asistencia. Así que es importante que lo dejen exactamente como lo registraron en el Google Forms. No pueden haber ninguna diferencia, tiene que ser exactamente el mismo porque si no, no les computa la asistencia. Entonces les pido, chicos, les vamos a hacer mucho hincapié que controlen ese tema del nombre de usuario, porque en base a eso se va a automatizar todo el tema de la asistencia y realmente va a traer muchas ventajas porque van a poder hacer un mejor seguimiento y ahí inferir muchísimos datos para poder mejorar sus clases también. Porque ustedes no se dan una idea, pero al mejorar esta parte de la asistencia podemos sacar muchísimos datos y de ahí inferir para ver inclusive hasta en qué temas repasar, qué temas profundizar y demás, aunque ustedes no crean, es muy simple, sacando cálculos, gráficos, tablas y demás, es muy simple desde ahí. En principio lo importante es que ustedes pongan su granito de arena en respetar el nombre que pusieron, digamos, el apellido y nombre que seleccionaron y lo mantengan hasta finalizar el cursado. Ya los leo, chicos, ya los leo porque me escribieron. Te leo, Ramiro. Exacto, Juan Pablo, literal, tiene que ser exactamente el mismo, porque el programa diferencia mayúsculas y minúsculas y cualquier carácter. Recuerden que un espacio también lo hace diferente al nombre, así que es tal cual como dijo Juan Pablo, como una contraseña. Te sigo leyendo, Ramiro. Una cosita nomás explico, Manny, después seguí, por Sí, favor. sí, 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 lo estoy leyendo Esto es mientras. lo que me había preguntado Guillermina. Yo les había dado el concepto de gen, genoma y genotipo. Y a Guillermina le confundía este dato. Creo que si estamos de acuerdo, eso es lo que te confunde, Guillermina. A ver. Tiene razón. Que se dice que en el genoma se incluye también el ADN no codificante. Eso es lo que te confunde, Guillermina. ¿Estás por ahí? Bien. Yo les dije que el ADN tiene genes y los estamos estudiando. Y también les dije que tienen sectores que no son codificantes, que no tienen genes. Pero en esos sectores que no tienen genes, hay otros segmentos que todavía no estudiamos, que también son importantes y característicos. Es decir, entre los genes no es solamente que haya ADN espaciador, ¿sí? Entre los genes también hay otros sectores que si bien no son genes y no codifican, no son ADN espaciador. ¿Se entiende lo que digo? Hay otros sectores que se llaman de otra manera, que tienen otras funciones y que no son simplemente ADN espaciador. Bueno, esos otros sectores, que no son simplemente ADN espaciador, pero que no son genes y que no codifican, también son característicos de cada individuo. ¿Se entiende? Por eso se dice
o dice el apunte, que esto incluye a los genes y al ADN no codificante. Pero cuando dice que incluye al ADN no codificante, no se refiere al ADN espaciador, se refiere a otros sectores que no se llaman genes, que todavía no estudiamos, que más adelante vamos a estudiar, que no son simplemente el ADN espaciador. ¿Se entiende? O sea, el genoma contiene ADN no codificante, pero que no es espaciador. Exactamente. Otros segmentos que tienen otros nombres, y ya vamos a ver para qué sirven. ¿Está? ¿Se entiende o no? Guillermina, ¿ahora lo entendiste? Por ahí yo tuve que haber explicado esto y no se me pasó a explicarlo, por eso a lo mejor no lo entendían. Pero quiero saber si ahora quedó claro para todos. Muy bien. Perfecto. Dejamos de compartir. Tengan en cuenta que vamos a considerar mucho la asistencia, chicos. Por favor, necesito ver su asistencia. Pongan siempre el nombre de la misma manera, porque tenemos un programa nuevo que controla la asistencia, lo hace de una manera muy automática y necesita que ustedes siempre tengan el mismo nombre. Delfina, despertate. Tómate un bombón de chocolate, Delfina, vamos. Bueno, hacemos un intervalo, niñitos míos, y seguimos, ¿está? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Ángel, disculpa, le digo una cosita más. Dale, seguí vos. Sí, sí, Yo sí. ya me retiro, él le sigue explicando y después nos vemos. Chao, chicos. Chicos, como les comentaba, un segundo. Les voy a mostrar cómo se ve el formulario. A ver, vamos a hacer esto, chicos. Dos cosas para no perdernos. Primero que nada, punto y aparte, Ángel les comentó que hay un material que le tienen que descargar. Son unos libros que están en un link de Google Drive. Ahí se los estoy mandando. Traten de no escribir un ratito en el chat del Zoom. Ahí se los mandé. No hay dudas, solo deudas, dijo Juan Pablo. Me adhiero. Bueno, ahí está el link, chicos, de Google Drive. Con este link descarguen, por favor, material adicional. Vayan entrando y vayan descargándolo. Y ya copio, denme un segundito nada más. Les voy a mostrar cómo se ve el formulario para ustedes. Sobre todo por una pregunta que me habían hecho. No pide en ningún momento el usuario del aula. Me habían dicho que se habían confundido entre el del aula y el del Zoom. En realidad no lo pide. Un segundo, ya lo voy a compartir. Un segundito. Este es el formulario correcto. Ahí les comparto, chicos. El formulario es este. A ver, un segundo, chicos. V a Julieta, justo he visto cámara. ¿Me puede decir si se ve la pantalla sin escribirme nada? Súper, eso nada más quería saber. Justo vi tu pantalla. Bueno, entonces les sigo comentando, chicos. Esto es lo que ustedes ven en su formulario. Fíjense que es como está en la inscripción. Esto básicamente, chicos, para que nosotros los ubiquemos en nuestras listas y podamos agregar al programa el nombre que eligieron. Acá va el nombre que eligen. Apellido y nombre para Zoom. Y lean bien, por favor, chicos. Apellido y nombre, no nombre y apellido. En el correo le explica un poquito mejor qué podrían elegir o en qué consiste por ahí la elección. Pero es apellido y nombre. Primero apellido y después nombre. Lo eligen y tienen que mantenerlo, chicos. Eso les pido, por favor, tienen que mantenerlo, si no, no se computa la asistencia. Eso es importante. Seguramente si a alguno le quedó alguna duda después, le puedo contestar también porque en la siguiente clase vamos a tener con los compañeros de Kinesio, así que también les voy a recordar a ellos esto. Así que les voy a mostrar un poquito más. Lo estoy leyendo. No te va a mostrar, Camila. Cuando envías el formulario no podés ver cómo completaste. Deberían poder descargar los archivos, chicos. Algunos me dicen que no pueden descargar los archivos. Fíjense que por lo general te pides inicie sesión. Bueno, en realidad este es un ejemplo. Cuando vas a Google Drive, por lo general tenés que tener iniciada tu cuenta de Google. Por lo general, no siempre, digamos. De todas maneras, me habían comentado, ya que les pasó a algunos de eso, copien el link, copienlo literalmente y péguenlo en el navegador. Péguenlo en el navegador y intenten descargarlo desde ahí. Pero el link está funcionando, chicos. Yo acabé de probar antes de mandarle a ustedes. Te leo, Sabrina.
Otra cosa, otra aclaración, chicos. Traten de no enviar más de un formulario, por favor. Solamente manden uno. Si tienen alguna duda muy en particular, cometieron un error muy alevoso, digamos, bueno, reenvíen un formulario, entonces nosotros vemos y lo descartamos. Para cada caso en particular, muy particular, bueno, nos avisan o reenvían el formulario y lo vemos y después purgamos las listas y pasamos en limpio el usuario. Pero por favor no lo hagan todos, digamos, porque si es un caos, la idea es que justamente a todos los grupos les pedí que sean serios a la hora de elegir esto y lo tomen justamente con la seriedad que corresponde porque depende de esto de la asistencia y tiene mucho que ver con las mejoras que se están implementando para su cursado. Sí, le puse mayor femenino. Bueno, eso tenemos que ir corroborando, Matías. Por eso le digo, ya vamos a ver, en todo caso vamos a ir purgando de ahora en adelante. De todas maneras, va a ser un pequeño proceso. Lo ideal es que no dure mucho de normalizar los nombres, digamos, que sean todos iguales, pero les pedimos sí que mantengan el patrón, el mismo nombre, eso sí. La bibliografía, no sé a qué te referís, Santiago. Pasé el link con Google Drive, supongo que te referías a eso. Ahora un ratito lo mando, no. No hay problema, no hay problema, Ariela. Esos son casos muy particulares, ahí justo lo que dice Ariela, le leo, que básicamente está con una compañera y está el apellido y nombre de ella y una compañera que están en el mismo Zoom, con la misma cámara, se la ve a las dos, digamos. Es un caso particular, es válido, digamos, se pone apellido y nombre, los mismos usuarios que utilizaron y se ponen los dos. Por ahora no hay problema. Ese es mi hijo, chicos, que lo escuchan, perdón. Así que por ahora no hay problema con eso, no hay inconvenientes, pero les pido que respeten los apellidos y nombre que eligieron. Justo